Los 10 mandamientos por Tiamat Todd. Capítulo 34. El suicidio. Hace una treintena de años que corrió, como reguero de pólvora, por el gran mundo, la noticia sensacional de que el príncipe Pignatelli, en vísperas de su casamiento, se había matado de un tiro junto a su escritorio en Nápoles. En su mesa había un libro de Nietzsche, de este fanático enemigo de la moral cristiana, de este escritor que tiene un estilo sugestivo. ¿Cuáles fuesen los últimos pensamientos del desgraciado antes de empuñar la pistola? Nadie lo sabe. ¿Estaba leyendo justamente a Nietzsche, que pisotea la religión y moral católicas? Tampoco lo sabemos. Mas había en este suicidio una circunstancia interesante que llama la atención y nos invita a meditar. Precisamente por ese detalle menciono el caso del príncipe Pignatelli al empezar este capítulo. Cuando el anciano lacayo, con quien tanto rezara el príncipe durante su niñez, vio el cadáver de su señor tendido sobre la alfombra persa de la lujosa estancia, hizo un interesante descubrimiento. Detrás del escritorio solía haber una magnífica imagen de la Virgen colgada del muro, y vio con sorpresa el lacayo que la imagen se encontraba aquel día vuelta hacia la pared. No cabe duda de que fue el príncipe quien la volvió antes de suicidarse. Aún en el momento de su extrema desesperación, pensó, mientras la mirada de la Virgen Madre acaricia a una persona, ésta no puede decidirse a cometer el terrible pecado del suicidio. En los 4 capítulos anteriores, consagrados al estudio del quinto mandamiento, hemos tratado de la estima en que debemos tener la vida corporal de nuestros prójimos. Con el presente capítulo entramos en el estudio del mismo mandamiento, enfocándolo como defensa de la vida propia. Y si hemos referido el caso extraño del príncipe Pignatelli, no ha sido únicamente por el deseo de indicar desde las primeras líneas el tema del capítulo, el suicidio, sino porque el acto de este suicida, el hecho de volver hacia la pared la imagen de María, nos indica la medicina más eficaz contra tal desvarío. 3 cosas me propongo en este capítulo. Primera, mostrar las proporciones del mal. Segunda, examinar las causas que han influido en crear tal estado. Y tercera, buscar la medicina con que podamos por lo menos mitigar este terrible pecado que hoy día parece un verdadero contagio. Primero, el contagio del suicidio. El que conoce la historia de la civilización humana sabe que siempre ha sido señal de decadencia, degeneración, podredumbre social, el mero hecho de dudar el hombre si la vida tiene o no valor real, si es necesaria o superflua. Y siendo esto así, no debemos extrañarnos de la desvalorización de la vida moderna. Como un verdadero contagio se va extendiendo en nuestra sociedad el pecado espantoso del suicidio, y no queda a salvo de este contagio ninguna capa de la sociedad. Se suicidan los pobres, pero también los ricos, los enfermos, pero también los que gozan de salud, los viejos, pero también los jóvenes, los mismos muchachos. Los diarios están llenos de noticias de suicidios, y, lo que peor es, no nos escandalizamos mucho al leerlas. En nuestra época todo el mundo está nervioso, un cerrar violento de la puerta, el ruido de los vasos un poco más fuerte que lo normal, todo nos ataca de nervios. Pero cuando alguien cierra con violencia la puerta de la vida, cuando se rompe con estrépito una vida humana, a decir la verdad, nadie se conmueve. ¿Cuántos hombres intentan suicidarse a diario en las grandes ciudades sin que nadie se escandalice? Es sumamente desconsolador el cuadro que se nos presenta. Si pasamos revista en nuestra imaginación a la legión de los suicidas, con cara ensangrentada y lívida, junto a los hombres que se quitaron la vida, vemos una infinidad de mujeres. Al lado de los viejos están los muchachos. Junto a las víctimas de los parques y bosques de las grandes ciudades, allí están los muertos de los desvanes en las pequeñas aldeas y los que se ahorcaron colgados de las vigas en miserables chozas.
los suicidas que se lanzaron a la muerte después de larga y cruel meditación, y los que se mataron en un momento de inconsciencia, en un impulso vehemente de la pasión. Ya se ha dado el caso de una muchacha que se suicidó por haber encontrado muerto a su canario, de otra que se quitó la vida porque no estuvo listo en tiempo conveniente su traje de baile, de una tercera que tomó esta resolución extrema porque tartamudeaba, de la cuarta porque tenía la nariz más grande de lo que quería. Suicidas, las víctimas de Baco, dios del vino y del beber entre los paganos. Suicidas, las víctimas de Venus, diosa pagana de la inmoralidad. Los hay pobres y los hay ricos. Hay miserables que se tiran desesperados al río. Pero ya hubo también un Rothschild joven que se mató de un tiro de revólver. Y no se deje de notar, entre los ricos hay más suicidas que entre los pobres. Se suicida la pobre dactilógrafa, que no tiene nada. Pero se suicidan también estrellas de la pantalla que lo tienen todo. Hemos leído la noticia incomprensible del suicidio de una eminencia del film. El público la adoraba. Era joven, alegre, guapa. Tenía mucho dinero. ¿Qué más necesitaba? ¿Qué más se necesita para la felicidad? Parece que se necesita algo más, porque una noche, hacia las 10, llegó a casa, a su magnífica casa, de cuyas paredes pendían numerosas fotografías con dedicatorias, coronas, laureles. Con una sonrisa de ensueño, con una sonrisa triste, lo miró todo por última vez. Después tomó el revólver. La bala dio en su corazón. Los hombres preguntaban sin comprender. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Cuando lo tenía todo. Sí, tenía chalet elegante, tenía un auto Minerva, tenía trajes, pero tuvo también un momento silencioso en que su mirada espantada, su alma vacía, su vida despojada, sintió de un modo profundo la gran verdad de las palabras del rey sabio Salomón. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo vanidad. Mas mi propósito no es pintar ahora con vivos colores la epidemia del suicidio y hacer todavía más tétrico el cuadro. Ya basta lo que llevo dicho. Más importante para mí es examinar las causas que desvalorizaron tanto la vida humana, que mueven al hombre a despreciar la vida, a fin de que, conociendo las causas, podamos encontrar después la medicina. ¿Cuáles son, por lo tanto, las causas que llevan a nuestros prójimos desgraciados al paso fatal? Segundo, las causas del suicidio. Las causas del suicidio son unas de orden sentimental, de orden económico las otras. El novio desilusionado, la viuda que ha perdido su compañero, el escéptico agotado en juergas, el anciano gravemente enfermo, el criminal tomado infraganti. Todos estos buscan la muerte bajo el influjo de sus sentimientos. El rico pierde la fortuna, el padre de familia que lucha a brazo partido con la miseria, el joven que no puede encontrar colocación. Estos van al suicidio bajo la presión de las circunstancias económicas. Lo mismo da. Nuestra religión no reconoce un solo caso en que el suicidio cometido con toda lucidez no cuente entre los pecados de extraordinaria gravedad contra el quinto mandamiento. El suicidio en todas las circunstancias es rebeldía, es crimen de lesa majestad, es la usurpación de un derecho exclusivo de Dios. No queremos juzgaros, pobres hermanos desgraciados, que os habéis despojado espontáneamente del mayor bien terreno que Dios os concediera. El fallo hemos de dejárselo a Dios, el que sabe qué grado de cordura o demencia teníais en aquel momento terrible. Pero sí ponemos el veto, y lo hacemos por interés de la vida humana, por interés de la nación, por interés del quinto mandamiento, a que sea glorificado el suicidio en los diarios, y se trate a los suicidas en más y más columnas con un sentimentalismo y romanticismo incomprensibles, y en grandes reuniones se llegue hasta el extremo de disculpar el crimen con razonamientos sin tino.
porque a tales extremos se ha llegado. Hasta en la sociedad instruida, culta, podemos oír cosas por el estilo. El pobre se ha suicidado. ¿Por qué escandalizarse? Arrojó la vida porque ésta ya no significaba para él más que sufrimiento. La cortó porque las deudas le ahogaban. Dejó caer el telón porque no tenía curiosidad de ver cómo había de acabar la pieza. ¿Qué motivo hay en ello para sorprenderse? ¿Hay motivo para escándalo? Sí, porque una estatua, un cuadro, una cosa que no satisfacen al autor pueden ser destruidos por éste, y pueden corregirse y pueden ser sustituidos. Pero la vida humana no tiene compensación posible. Puedo tener sentimientos de compasión para con los pobres náufragos de la vida. Puedo sentir conmiseración de los suicidas. Pero he de decir con toda claridad que el suicidio no deja de ser una fuga pecaminosa y cobarde, aun en las circunstancias más difíciles y al parecer desesperadas. Habrían tenido que buscar una solución los desgraciados, y expiar sus pecados, aunque fuesen de los más graves, llevando a cuestas la cruz de la vida y haciendo lo posible para reparar el mal. Sé que hay personas que no piensan así. Hay quienes dicen que ciertos pecados espantosos no pueden expiarse a no ser con el sacrificio de la vida. Quisiera que estos tales meditaran un poco qué reparación o satisfacción se puede dar quitándose la vida. Ninguno. En cambio, si el pecador sigue viviendo y soporta la humillación que le acarreó su culpa, y con una voluntad más vigorosa empieza una nueva vida, esto sí que es satisfacción. Sí, ha de desaparecer de la vida, pero no por el suicidio, sino con un retraimiento silencioso, con una ofrenda absoluta dispuesta a sacrificios. El hombre no tiene derecho a huir cobardemente, desertar del campo de los vivos y dejar aquí a otros hombres que todavía pueden tener con él derechos y exigencias. ¿No es 1000 veces más heroico, no es más digno del hombre, decir con ánimo resuelto, con brazos y manos prontos al trabajo: yo seguiré luchando y combatiré hasta que me llame Dios, el único que tiene derecho de relevarme del puesto de guardia que me señaló en esta tierra? Sé de un padre que huyó de los pesares agobiantes a los brazos de la muerte, y la mujer débil, la viuda, se enfrentó con la vida, y bien que a costa de sacrificios y luchas amargas. Llegó a educar a 6 huérfanos. Decidme, ¿cuál de los dos merece nuestro respeto? Suicidarse, rehuyendo la lucha, es pecado pagano. Enfrentarse con las tempestades de la vida es virtud cristiana. Hay otros argumentos. ¿Quién tiene derecho a meterse en los asuntos ajenos? Se me objeta. Se trata de mi propia vida, hago con ella lo que me dé la gana. La vida es un regalo y no existe inconveniente alguno en que los regalos sean devueltos. Te equivocas, hermano, que así hablas. Tu vida no te pertenece de tal manera que puedas hacer con ella lo que te dé la real gana. No matarás, no asesinarás. El suicida es también un asesino, porque se quita la vida que no dio él, derriba un templo que no edificó él, y usurpa los derechos de aquel que en la Sagrada Escritura dice de sí mismo: ved como yo soy el solo y único Dios, y como no hay otro fuera de mí, yo mato y doy la vida. ¿Que la vida es un don? Sí, tienes razón, a medias, porque la vida no es solamente un don, sino también un deber. Yo tengo el deber de cumplir en vida los planes del Creador, hasta que a Él le plazca eximirme de mis deberes mediante la muerte. Pero me ha herido una desgracia que no puedo sobrellevar. Se ha perdido toda mi fortuna, mi esposo y mi hijo, buen mozo por cierto, murieron el mismo año. ¿Cuál ha de ser nuestra contestación a las personas que así se quejan? Es difícil dar con la palabra justa. Realmente aquí no hay que apelar a la fe religiosa. ¿Te hirió una terrible desgracia? Medita tu vida pasada. No encuentras en ella ninguna falta, ningún desliz, ningún pecado, acaso un pecado grave, que el Señor en su misericordia, y sí,
en su misericordia, quiere hacerte expiar de esta manera? Contesta que no. Siempre has sido hijo obediente, siempre has cumplido su voluntad. Aún así, ¿qué sabes tú lo que quiere de ti el Señor al visitarte con esta desgracia? ¿Acaso quiere dar más profundidad a tu alma? ¿Acaso quiere aumentar tus méritos? No sabes qué quiere, pero aún así no dejes de rezar, hágase tu voluntad. Y tú, hermano, que luchas, que te quejas, medita un poco lo que voy a decirte. ¿Quieres suicidarte? Pero contéstame, después, ¿estarás mejor? ¿El suicidio te sacará de apuros? Has sufrido miseria y deseas huir, pero ¿a dónde? A la miseria eterna. El mundo estaba oscuro en torno tuyo y tú huyes de él, pero ¿a dónde corres? A las tinieblas eternas. Has caído en la ignominia, tu honor está manchado delante de los hombres y tú quieres rehuirlos. Pero te presentarás tranquilo ante el eterno juez con tus pecados no rectificados. Difícil es rendir cuentas, aun en el caso de que sea el mismo Dios quien te llame. ¿Qué suerte te cabrá si te presentas sin ser invitado ante el augusto tribunal? No es solamente la religión cristiana la que lo enseña, también lo creyeron las religiones paganas. La divina justicia castiga con tormentos eternos a los suicidas. Los antiguos griegos consideraban a los suicidas como rebeldes que se levantaban contra la divinidad y los contaban entre los condenados. Pregúntale al general, ¿qué suerte corre el soldado que abandona cobardemente el puesto que le señaló el jefe y no espera la orden de ser relevado? Dios te colocó en el puesto de guardia de esta vida. La orden de relevo solo puede venir de él. Tercero, la medicina contra la epidemia del suicidio. Llegamos a la tercera parte del capítulo, buscar la medicina que puede atajar este mal espantoso. Indudablemente las causas del suicidio son múltiples, pero si miramos la raíz de que brotan todas, las podemos reunir en un solo punto: la quiebra de la vida religiosa, la falta de fe puesta en Dios. ¿Quién puede negar que en la vida moderna es realmente grande la miseria material? Empezar un día y otro día la lucha inhumana, correr en pos de la suerte engañosa que cada vez se aleja más de nosotros. Pero pregunto, ¿no hubo miseria también en otras épocas? ¿No hubo lucha? ¿Tú crees que la vida humana era en otros tiempos un paraíso terrenal? ¿O no? Yo te concedo que el mar de amarguras con que solemos simbolizar las luchas de la vida humana no tenía olas tan encrespadas como ahora, pero esto no quita que la vida siempre haya sido una lucha, y desde que caen lluvias de las nubes, caen también lágrimas de los ojos del hombre. Pero antiguamente había una pilastra que no se tambaleaba. En el alma del hombre antiguo había una roca firme, contra la cual se estrellaban las olas más embravecidas. ¿Cuál era esta roca? La religiosidad. Esta paraba la bala del suicida, detenía al que quería tirarse al agua, se oponía de mil modos al suicidio. Los obstáculos del suicidio disminuyen a medida que se borra el sentimiento religioso del alma de los hombres, y a medida que baja la religiosidad, aumentan los casos de suicidio. La historia de los suicidios nos da derecho a sentar afirmación tan rotunda. En el paganismo antiguo, el suicidio alcanzaba proporciones de contagio y las alcanza hoy en el nuevo paganismo. En cambio, desde que apareció el cristianismo hasta el principio de la época moderna, es decir, cuando la fe católica penetraba más profundamente y empapaba más la vida de los hombres, eran raros los casos de suicidio, y sin embargo, no dejaba de haber mucha miseria, muchos desengaños amorosos, muchas enfermedades incurables. Pero los hombres creían que la verdadera vida no es esta vida terrena, sino la otra, que ganamos con esta y con las luchas que ahora sostenemos. Creían en la promesa de nuestro Señor Jesucristo: quien perseverare hasta el fin, éste se salvará, y quien no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Contestamos ahora a la pregunta: ¿dónde encontraremos la medicina? Son necesarios los avances sociales, son necesarias las medidas de defensa de la vida,
Es necesaria la prohibición de que los reporteros de los periódicos ventilen en largas columnas la vida del suicida, y sus artículos empapados de falso romanticismo sugieran el suicidio a sus lectores más sentimentales. Sí, todo ello es necesario, pero no basta todavía. No basta porque no sana la raíz del mal. ¿En dónde está esta raíz? En el falso concepto que el hombre tiene de su propia vida, el hombre cuya religiosidad ha sufrido una crisis, en aquel pensamiento erróneo que ha llegado a ser ya como una especie de tópico de que el hombre vive para que todo le vaya bien, para que goce y se divierta en esta tierra. Mientras la vida siembre mi camino de rosas, sigo mi camino, pero en cuanto no me dé más que espinas, la rechazo. Para el hombre creyente, esta vida no es sino un tiempo de prueba, con la cual comprarse la vida eterna. Pero esto nunca la rechaza. Para el incrédulo, el objetivo de la vida es el goce, y en cuanto deja de gozar, no sabe qué hacer con ella. El que tiene una fe robusta en la divina providencia, por mucho que haya de padecer miseria económicamente, luchará, combatirá, trabajará, acaso llorando, con las manos ensangrentadas, pero siempre con su confianza puesta en Dios, y no se suicidará. El que cree que la misma enfermedad es un sufrimiento meritorio a los ojos de Dios, aunque los médicos le declaren caso perdido, no tirará por la borda esta vida en ruinas. El que cree que se ha de rendir cuenta rigurosa de la vida truncada con ligereza, no se suicidará movido por un desengaño amoroso, ni por el fracaso de unos exámenes. El joven que vive según la voluntad de Dios, no se sumerge en el pantano de la inmoralidad, cuyo final es una terrible náusea y el suicidio. Los consortes que se soportan mutuamente, según la voluntad de Dios, las mutuas flaquezas, no se divorciarán, ni acabarán en la desesperación y el suicidio. Entre los divorciados, el número de los suicidas es 5 veces mayor que en los demás matrimonios. ¿Queremos, pues, luchar contra la espantosa epidemia del suicidio? Entonces, eduquemos a los hombres en una religiosidad más profunda, y lo que va con ella, en el arte del propio vencimiento y en un mayor espíritu de renunciamiento. ¿Dónde aprenderá el hombre moderno el difícil arte de vencerse a sí mismo? En las películas sentimentales, donde el protagonista, si le salen fallidos los planes, lo primero que hace es tomar el revólver. En las películas y piezas teatrales llenas de falso romanticismo, en que todo gira en torno de amoríos pecaminosos, y el ánimo del espectador diríamos que se satura del pensamiento de que no hay otros fines para la vida terrena. El mismo Estado se ve constreñido a buscar remedios contra el suicidio. Pero ¿quién puede calcular la influencia devastadora que ejerce en millares y millares de adolescentes una sola de estas películas, cuyo protagonista, cuando ya no se siente con fuerzas para vencer los obstáculos, con valentía heroica, prefiere escoger, en compañía de su adorada, la muerte? Ciertamente, necesaria es la oficina de defensa para los casos de suicidio, necesarias las lanchas de salvamento en los ríos de las grandes ciudades, pero la mejor defensa es enseñar a los hombres a llevar su cruz, soportar los sufrimientos y mantenerse firmes en las luchas de la vida. ¿Quién puede enseñárnoslo? Aquel Cristo que tiene sus brazos hacia nosotros y nos dice: venid a mí, todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas, que yo os aliviaré. Pero me objetarás todavía: y el que no tiene religión, el que no tiene una fe firme, ¿qué ha de hacer? Ay, hermano, yo tampoco lo sé. Aún más, hablando con toda sinceridad, te diré: si el incrédulo se ve azotado por una desgracia, enfermedad, tribulación, bancarrota, y no se atreve a tirarse al río, no puedo explicarme por qué no lo hace. ¿Acaso parezca extraño lo que voy a decir? Es poco menos que imposible conservar en la desgracia el equilibrio espiritual y sacar fuerzas para soportar los sufrimientos si falta la fe en el Padre Celestial que rige los destinos de todos, y la fe
en la gran justicia divina que nos espera después de la muerte. Sufrimos, pero si sufrimiento y vida humana son compañeros inseparables, y no es el sufrimiento lo que nos quebranta, en fin de cuentas, sino el pensamiento de que estamos solos en las amarguras. El que sabe que su suerte no va guiada por el hado ciego, por la casualidad oscura, sino por el bondadoso Padre Celestial, éste andará con el alma contenta y sosegada el camino pedregoso de la vida. Esta es espantosa tan solo para quien se siente solo en la desgracia, para quien no tiene a Dios, de cuya mano asirse. De vidas quebradas, de almas náufragas, de robles tronchados, de los suicidas, ha tratado este capítulo. El suicidio es pecado, sean cuales fueren sus circunstancias, pecado contra Dios, porque usurpa sus derechos, pecado contra nosotros mismos, porque destroza tanto la vida terrena como también la vida perdurable, pecado contra nuestra familia y nuestra patria, por las obligaciones que con las mismas tenemos, y nadie pregona con más vigor el horror a este pecado que la Iglesia Católica, negando a los suicidas, si cometieren su crimen en estado de lucidez, la sepultura eclesiástica. La Iglesia no falla sobre la suerte que pueda correr el alma del finado. El fallo es de Dios, ni se ha de humillar a la familia del muerto, que no tiene la culpa en la mayoría de los casos. Pero si quiere gritar a voz en cuello al mundo entero, el acto de quitarse la vida es un pecado que hace indigno al suicida de las exequias cristianas. Y ahora, ya al final del capítulo, paréceme ver la imagen terrible de un suicida desesperado. Suicida, del que no escribieron columnas y columnas los diarios, pero cuya historia conoce sobradamente todo el mundo. Suicida, cuya fotografía no se publicó en la prensa, pero cuyo rostro espanta todavía hoy a todas las gentes. Paréceme ver al suicida Judas. Escena espeluznante. En la cima del Gólgota, clavado en la cruz, está el Señor, que quiso darnos la vida perdurable, y al mismo tiempo, no muy lejos de él, se ahorca el suicida, que ha perdido su vida eterna. Su suerte tiene muchos puntos comunes con la de otros suicidas. Fue la pasión humana, la sed de dinero, lo que le indujo al pecado, y cuando se dio cuenta del horror de su acto, no escogió el arrepentimiento, la penitencia, no fue a pedir perdón, no, sino que escogió la soga. Recemos por los hermanos que visitan las amarguras de la vida y cuyas almas se agitan en la desesperación. Recemos por ellos, para que no vuelvan hacia la pared la imagen de la Virgen María en ninguna circunstancia de su vida, sino que su alma se llene de vigor, de fuerza triunfante para una vida nueva, mirando los ojos del Cristo ensangrentado, clavado en la cruz del Gólgota, porque no puede suicidarse el que tiene a quien levantar sus ojos en el sufrimiento, el que tiene a la Virgen, a Jesucristo y a Dios.